Bueno, bienvenidos de vuelta entonces a este taller de Machine Learning, más que nada. Vamos a hacer un pequeño trabajito para hacer detección de fraude en créditos. Tengo que aclarar que yo no soy experto en detección de fraude, ni mucho menos, sino que básicamente es un dataset que encontré en Kaggle y que está muy desbalanceado porque obviamente en todas estas cosas va a pasar esto de que siempre va a haber muchas más operaciones lícitas que ilícitas. Entonces, nada, básicamente este dataset fue una especie de excusa para repasar un poco con algún problema más real, el problema del desbalanceo de clases, ¿ok? Un desbalanceo de clases ya grosero, en donde, bueno, nada, hay que sí o sí aplicar alguna de estas técnicas que vimos en el curso de Machine Learning, o que si no han visto pueden ir a ver, que son, en principio, hacer downsampling o hacer oversampling, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener dos clases en las que hay mucha más proporción de una clase que de la otra, y es muy fácil para el algoritmo tirar siempre la clase mayoritaria. Total, la cantidad de veces que se va a equivocar es muy poca, porque una clase está mucho más presente que la otra. Entonces, pero eso no nos sirve porque en la mayoría de estos casos nuestro modelo tiene que aprender a detectar la clase minoritaria, ¿sí? O sea, nosotros queremos un detector de fraude, no un detector de eh, actividades lícitas, ¿sí? Así que, en principio, ese algoritmo, que es el más fácil de obtener, no nos sirve mucho. Ese modelo que siempre dice que no pasa nada, no nos va a servir demasiado. Así que nosotros vamos a tratar de usar técnicas que nos digan, bueno, eh, nada, tratemos de que estén 50-50 las dos operaciones, ¿no? Los dos tipos de transacciones. Pero podemos hacer dos cosas. O podemos eliminar datos de la clase no fraudulenta, así nos quedamos con la misma cantidad de las dos. O podemos tratar de generar datos sintéticos de las clases no fraudulentas, ¿sí? Las dos tienen sus pros y sus contras. Obviamente, eh, las contras de tirar datos, las contras del downsampling es que, bueno, nada, en principio en nuestro modelo se va a entrenar con muchos menos datos de los que tenemos, ¿sí? Eh, pero el problema de la otra es generar datos falsos, que si bien hay técnicas para generarlos de maneras inteligentes, siguen siendo datos falsos, ¿sí? Que pueden estar equivocados. Entonces, nada, vamos a ver cuál de las dos. En realidad vamos a usar las dos y vamos a ver los distintos tipos de resultados que tenemos. ¿Sí? Entonces, bueno, para trabajar con este dataset, vamos a descargarlo acá usando Gdown, ¿sí? Si ustedes corren esta celda, vamos a importar todas las cosas que vamos a usar, son un montón. Hay algunas cosas que saqué de la última versión, así que probablemente no necesitemos todo lo que está acá. Pero en principio vamos a tener un dataset como este, ¿sí? Si ustedes se corren esto, les va a descargar acá un CSV que se llama Credit Card. Y bueno, lo vamos a leer con esta línea y vamos a mostrar las primeras 5 filas. Y lo primero que vamos a ver es que hay una columna time, ¿sí? Y que hay un montón de columnas después. Hay 28 columnas que no tienen nombre, ¿sí? Simplemente las llamamos B1 a B28. Y después hay un monto, que es obviamente el monto de la transacción que se está juzgando si es fraudulenta o no. Y después hay una clase, ¿sí? Que la clase es 0 para las que no son fraude y 1 para las que son fraude. ¿Ok? Lo que tenemos que saber de estas 28 variables es que, bueno, están anonimizadas por una cuestión de privacidad, ¿sí? No sabemos qué significan cada una de esas variables y también han sido producto de un PCA, ¿sí? Que, bueno, los que no hayan hecho el curso de Machine Learning, les cuento que PCA es un método de digamos, feature engineering, en donde generamos unas nuevas features que sean mejores para hacer cierta tarea. En realidad, PCA lo que hace es tratar de encontrar las features que maximizan la varianza, ¿sí? Entonces, cambiamos las features originales que tenía nuestro problema por unas features inventadas que se generan analizando las direcciones en las cuales es mayor la varianza. ¿Ok? No
en estos talleres la idea no es entrar mucho en la teoría, sino, bueno, nada, tratar de utilizarlos para algún tipo de ejercicio práctico. Entonces, en este caso, vamos a tener estas features que no sabemos qué son, fueron generadas por un algoritmo de generación de features, pero bueno, nada, es con lo que podemos trabajar para tratar de ver si cada una de estas filas es o no un, eh, un fraude. Y también vamos a tener la clase, perdón, la columna monto, que bueno, también nos puede llegar a servir, ¿no? De que quizás si es algo súper baratito, quizás probablemente no sea un fraude. Pero bueno. En principio podemos ver rápidamente, tirar un describe acá y ver que, bueno, nada, todas las features están más o menos normalizadas, ¿sí? Si nos fijamos en la media, todas las medias son casi cero, ¿sí? Son números muy bajitos, o sea, están en E a la -15, o sea que en realidad son errores, ya son errores flotantes, probablemente la media de todas sea cero directamente. Y podemos ver que en principio las cantidades, los montos de las operaciones también son bajos, ¿sí? A lo sumo, la media es de $88, ¿sí? Fíjense que hay una, acá la última columna es el máximo, hay una que son $25.600, pero bueno, nada, o sea, deben ser un outlier porque para que la media te dé tan baja en comparación con el máximo, tiene que ser un outlier y ya lo vamos a ir eliminando. Sí, fíjense que el percentil 75 son $77. Así que nada, es más, esta media incluso está bastante desviada, eh, porque la mediana es 22, ¿ok? O sea que hay muy poquitos ejemplos que tienen montos muy altos y eso te hace que se te vaya un poco para arriba la media. Pero si miramos los valores, la gran mayoría están por debajo del 100. Bueno, entonces lo bueno es que este dataset no tiene valores nulos, no vamos a tener que hacer nada muy loco desde el punto de vista de análisis de datos, ¿sí? Acá están las columnas que vimos antes y acá está nuestro gran problema que es que solo el 0,17% de los ejemplos de nuestro dataset son fraude, ¿sí? Así que, bueno, nada, tenemos un gran problema de desbalanceo que vamos a ver cómo atacamos. Bien, que va a quedar más claro si generamos este diagrama en donde vemos que, bueno, nada, no llegan a ser 1000 los ejemplos de fraude y de los otros tenemos más de 250.000, casi 300.000 ejemplos de no fraude. ¿Sí? Entonces, bueno, también podemos ver las dos variables que no están normalizadas, cómo se distribuyen, ¿sí? Acá veíamos lo que les decía antes del monto, que está muy sesgado a la izquierda, es decir, en realidad el problema es que tenemos muy poquitos outliers muy grandes, ¿sí? En comparación con el resto de las operaciones, ¿sí? La gran mayoría de los datos están entre 0 y 100, por eso toda la curva roja está a la izquierda, pero bueno, nada, como este gráfico está a escala, quedan algunos ejemplos que están por encima de los 10.000, de los 20.000, que hacen que el gráfico se me desvirtúe, ¿no? Eh, y el otro es la columna time, que se puede leer como tiempo de la transacción o como hora, ¿sí? Van a ver que, bueno, nada, está más distribuida, pero hay partes del día en donde hay más ejemplos y partes del día donde hay menos, ¿ok? En principio, lo que vamos a hacer es también hacer un escalado de estas dos variables, porque obviamente todo lo que le pasemos al modelo va a tener que estar escalado. Y el primer intento de resolver esto que vamos a hacer es hacer un subsampling, ¿sí? Es decir, quedarnos con todos los datos de la clase minoritaria y tratar de agarrar la misma cantidad de datos de la otra clase, ¿sí? Hay muchas formas de hacer este subsampling. Nosotros vamos a hacer la más simple, que es hacer un subsampling eh, aleatorio, ¿no? Elegimos al azar de todos estos datos los que tengan la misma, o sea, una cantidad igual a la cantidad de datos minoritarios. ¿Sí? Em, bien.
Entonces, lo que vamos a ver es que hay 492 casos de fraude en nuestro dataset, así que vamos a generar 492 índices aleatorios dentro de los casos que no son fraude y los vamos a concatenar con los de fraude y vamos a tener un dataset de casi 1000 ejemplos y vamos a tener que trabajar con eso. ¿Sí? Antes de eso, para poder escalar los datos de las dos clases, de las dos columnas que faltaban, vamos a usar este Roast Scaler, ¿sí? Que, o sea, quizás están más acostumbrados a usar el Standard Scaler, que trataba de dejar con media cero, pero este Roast Scaler, nada, es más robusto, como su nombre lo indica, a valores atípicos, a outliers, ¿sí? Como ya vimos que habían bastantes outliers y muy grandes, sobre todo en el del monto, pues vamos a usar ese y listo. Bien. Entonces, le aplicamos este escalador a estas dos variables y lo vamos a guardar como columnas de este data frame, ¿sí? Tenemos ahora el monto escalado y el tiempo escalado, la hora escalada. Bien, y lo que vamos a hacer es generar. Las vamos a mover al principio, ¿sí? Si nosotros hacemos esto para agregar las columnas, te las agrega al final. Entonces, para evitar hacer eso, lo que vamos a hacer es em, usar esto de insert y las vamos a borrar y después las vamos a insertar al principio para que queden adelante. Esto es una cuestión más de TOC que otra cosa. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con el data frame. Sí, en principio lo primero que vamos a hacer es eliminar las dos variables que ya habíamos escalado, pero la versión no escalada la vamos a eliminar. Y bueno, vamos a ver de vuelta lo desbalanceado que está. Y vamos a separar en X y en Y nuestro dataset, ¿sí? Obviamente la clase que queremos predecir es la columna clase y todas las otras van a ser features. Así que de todo el dataset me voy a quedar en X con todas menos clase y la Y va a ser la columna clase. No puedo correrlo dos veces porque me va a decir que no tengo otra vez el time porque ya lo había borrado. Pero bueno, nada, no pasa nada. Con que lo borre una vez ya es suficiente. Ok, entonces lo que vamos a hacer es usar esto de separar en dos data frames al data frames original. ¿Sí? Acá estamos haciendo una mezcla de los datos y lo que vamos a hacer es decir, en el data frame de fraude vamos a guardar todos los que tengan la clase 1. ¿Sí? Ya vimos que habían 492 filas en mi data frame que tenían clase 1, así que lo que vamos a hacer es que de todos los que tienen clase 0, agarrar los primeros 492 ejemplos. ¿Sí? Como ya lo mezclamos antes, va a ser aleatorio quienes sean esos primeros 492. eh, pero nada, estamos haciéndolo de manera aleatoria. Bien. Después vamos a concatenar los dos ejemplos, los dos data frames, perdón, en un solo data frame y vamos a volver a mezclar. ¿Ok? Tratando de ponerle una semilla para que cada vez que corra este ejemplo eh, siempre me queden ordenados de la misma manera. ¿Ok? Bien. Quizás tendríamos que tratar de poner una semilla arriba para que siempre me genere los mismos datos. Y no agarre 492 distintos cada vez que corra esto. Así que vamos a ponerle acá también. Y bueno, ya tenemos a nuestro data frame, en donde los primeros 5 ejemplos están mezclados. ¿Sí? Porque, bueno, los mezclamos, ¿no? Pero ya fíjense que hay una probabilidad más grande si en vez de poner los primeros 5, bueno, tomamos los primeros 10. Eh, 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 es casi 50-50, ¿sí? 6-4, pero bueno, una cuestión del azar de los primeros 10 que quedan. Así que nada, obviamente si graficamos ahora la distribución, nos va a quedar que están 50 y 50, eso está bastante bueno. Obviamente la contra fue reducir
enormemente el tamaño de nuestro dataset. Pero bueno, la idea sería ver si esto va a funcionar. ¿Ok? Y antes que nada, también queremos ver el ejemplo de las matrices de correlación. ¿Sí? Los que hayan cursado Machine Learning saben que se pueden calcular correlaciones entre las features y la etiqueta que queremos predecir para ver si, para ver cuáles variables están más, cuáles tienen mayor influencia, digamos, en la salida de nuestros distintos modelos. ¿Sí? Al analizar los datos, nosotros podemos ver qué variables influyen más a la hora de determinar si es un fraude o no. Bien, igual nosotros no sabemos qué son las variables, pero está bueno también ver qué pasa si nosotros hacemos una matriz de correlación del data frame original, en donde las clases estaban desbalanceadas, y de este nuevo data frame, que es mucho más chiquito, y tenemos una distribución 50-50. ¿Sí? Em, si lo hacemos sobre el data frame original, vamos a tener que... No nos da muchas correlaciones, ¿sí? Fíjense, voy a chequear esto. Así se ve toda la matriz de correlación a la vez. Fíjense que la mayoría de las correlaciones entre las variables desaparecen, ¿sí? Fíjense que está casi todo en cero, que es este color naranjita. La mayoría de los ejemplos tener. Y después también la comparación de la clase con cada una de las variables también tienen poco y nada de influencia, ¿sí? El hecho de que esté tan desbalanceado hace que los pocos ejemplos que hay de fraude no sean suficientes como para que estas fórmulas que tiene para calcular esta matriz vean que haya alguna variable que influya más que las otras, ¿sí? En cambio, cuando lo aplicamos sobre el data frame balanceado, ya se empiezan a ver mucha más correlación entre las mismas variables y también mucha más correlación entre eh, las variables, las features y la salida, ¿sí? Y la etiqueta. Entonces, fíjense que vamos a tener algunas variables como la B4, B11, B2, que son positivamente correlativas. Eso quiere decir que, eh, nada, si una sube, la otra también. ¿Qué quiere decir que suba la clase? Y que más probabilidades de fraude hay, ¿sí? Si esas features son altas, quiere decir que va a haber mayor probabilidad de que la clase sea fraude. Y todas las que están en rojo tienen una correlación negativa. Quiere decir que mientras más subas esa, menos probabilidades hay de que sea fraude. ¿Ok? Fíjense que las que sí sabemos qué es lo que son el tiempo y el monto, parecen no tener gran influencia, ¿sí? Parece que hay fraudes de todos los montos. Así que nada, estas están quedado como en cero. ¿Ok? Y medio que no tienen correlación con ninguna de las otras variables, así que no estarían justificando su existencia ahora. Sí parece ver una correlación entre la hora en la que se hizo la operación y alguna de las otras variables, pero mínimamente. Fíjense que el color es muy suavecito. Pero acá lo importante es ver cómo cambia una matriz de correlación con respecto a la otra, teniendo en cuenta si el data frame con el que lo estamos calculando está balanceado o desbalanceado. La verdad que no vamos a obtener mucha información de una matriz de correlación si el dataset está desbalanceado, y esto es una prueba muy gráfica, literalmente. ¿Sí? Podemos ver algunos diagramas de caja que nos muestran cómo las que sostienen correlación negativa, eh, nada, cuando el valor es muy alto, la probabilidad baja. Por eso, nada, las cajas de una variable están muy altas y las de otra están muy bajas en esa variable, la media y el rango intercuartílico. En cambio, en la otra, cuando tienen correlación positiva, la que está más alta es la clase 1 y la que está más baja es la clase 0. Fíjense que la 2 y la 19 están medio empataditas porque si bien eran azul en el diagrama, era un azul más suavecito. Mira, la 19 esta es un celestito muy claro y en el, se ve en el plot box que están casi iguales. ¿Ok? Pero algo también que nos muestra este plot box es que hay muchos outliers en ciertas clases que están o sea, que tienen mucha influencia sobre la salida. Entonces, hacer este análisis previo
nos dice, bueno, nada, si estas variables son tan importantes, estaría bueno que no tengan tantos outliers, ¿ok? Fíjate, la 10 tiene un montón de outliers, eh, la B2. Entonces vamos a hacer un proceso de tratar de eliminarlas, ¿sí? Repasando, nosotros podemos ver que en los boxplots nos van a, dentro de la caja, esta caja roja en realidad es el valor que ocupa el percentil 25 y el valor que ocupa el percentil 75, ¿no? Después están los bigotes que se extendían por un rango más alto y los outliers son los que estaban por encima del 98,5 y por debajo del 1,5, es decir, son valores que están muy lejos de los bigotes, ¿sí? Entonces, en el plotbox se graficaban, cada punto se graficaba con un círculo, y bueno, nosotros podemos utilizar ese valor, lo que se hace es multiplicar un número por el rango intercuartílico, que ese número también va a ser un hiperparámetro, ¿no? Obviamente, si ponemos un número muy bajito, eh, van a haber muchos más valores que sean outliers. Y si ponemos un número muy grande, solo los outliers más groseros van a ser considerados como outliers, ¿sí? Hay que encontrar el punto intermedio, como siempre. Acá lo que estamos haciendo es multiplicar a todas por 1,5 como un valor que se usa estándar. Y bueno, nada, veámoslo con una sola variable. Después esto podría haber sido una función en vez de copiar y pegar tantas veces. Pero bueno, nada, tengo el rango intercuartílico de la variable que, nada, con el percentil de NumPy calculo el 25 y el 75, lo resto, después lo multiplico por 1,5 y ese va a ser el umbral. Obviamente vamos a guardar como outliers todos los que sean menores que el umbral bajo y mayores que el umbral alto. Y lo mismo vamos a hacer para todas las variables. Sí, acá lo corremos y nos va a decir que, bueno, acá detectó 4 outliers, acá detectó 4 y acá detectó 27 en la B10. Así que nada, la idea es eliminarlos, ¿sí? Fíjense que lo que vamos a hacer después para eliminarlos es, vamos a hacer un drop de todos los que estén en ese rango. Y otra cosa antes de ponernos a hacer gráficos que podemos hacer también. Acá preguntan si queda grabado. Sí, queda grabado y estoy grabando. Así que nada, si después quieren acceder a eso, no va a quedar grabado en un lugar público, sino que van a tener que solicitar que les muestren la grabación, pero se está grabando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es graficar para ver si son separables estas dos clases. Obviamente no podemos graficar las 30 variables que tenemos, sino que lo que vamos a hacer es usar otro algoritmo de reducción de dimensionalidad que se llama TSNE, que, bueno, nada, es un algoritmo parecido a PCA, pero en vez de tratar de maximizar la varianza, lo que quiere maximizar es que los clústeres que existen en la dimensión mayor sigan existiendo en la mayor que sean la mayor cantidad de clústeres posibles, sobrevivan en la dimensión baja. ¿Ok? Entonces, nada, lo que vamos a hacer es implementar este algoritmo. No lo voy a poner a correr ahora porque tarda bastante, pero me genera una cosa así, ¿no? O sea, no solo estoy haciendo TSNE, sino que estoy haciendo también PCA, que ya se los expliqué, y este SVD truncado, que nada, es una versión de support vectors que sirve para reducir dimensionalidad. No viene al caso. Lo importante es ver que son bastante, en los tres casos están bastante diferenciadas las que son fraude de las que no, ¿sí? O sea, a simple vista, incluso tomando estas dos dimensiones que toma cada uno de estos algoritmos, eh, se pueden ver que los ejemplos que quedaron de no fraude y los ejemplos que teníamos de fraude son bastante separables. ¿Ok? En estas dos dimensiones que eligen todos estos algoritmos siguen siendo separables. Así que vemos que no van a tener bastantes problemas los clasificadores que hagamos para funcionar. Acá Vicente pregunta si podemos usar la librería IMVLearn para el dataset. Es lo que vamos a terminar usando ahora, justo ahora, ¿sí? Cuando terminemos con esta etapa de análisis previa. Bien,
En principio, entonces, lo que vamos a hacer ahora es entrenar clasificadores, ¿ok? Utilizando este enfoque de undersampling. Vamos a volver a generar los undersampling y vamos a usar ahora una librería de, como nos decía ahí, el IMBlearn, en vez de hacerlo a mano como hicimos más temprano, vamos a hacer un random unsampler usando esta librería. Sí, voy a subirle un poco la letra. Pero nosotros vamos a entrenar usando este truco de eliminar ejemplos de la clase mayoritaria, pero los vamos a eliminar después de que hagamos la separación original. Es decir, yo tengo un dataset que tiene un desbalanceo importante, pero a la hora de evaluar yo a los clasificadores que voy a entrenar, los tengo que evaluar sobre un conjunto de testeo que sea similar a lo que se va a encontrar el clasificador en producción, digamos, en la vida real, ¿ok? A la hora de definir, por ejemplo, si nosotros tenemos una página de e-commerce, ¿no? Y tenemos que detectar si es fraude o no cada operación que estamos haciendo. En la vida real se va a encontrar el mismo desbalanceo que tiene el dataset a la hora de tener que definir si algo es eh, fraude o no. Entonces, lo que tenemos que hacer para testear fielmente a estos algoritmos no es hacerlo sobre el testing ya balanceado, sino hacerlo sobre el conjunto de testeo desbalanceado que teníamos antes, ¿sí? Obviamente, vamos a usar métricas que nada, tengan en cuenta que el dataset está desbalanceado, ¿sí? No lo vamos a medir con una accuracy porque si no, el accuracy va a andar perfecto siempre. Vamos a usar las otras métricas que sirven para desbalanceo de clases como el precision, el recall y el F1. ¿Sí? Pero en principio lo que vamos a hacer es separar el dataset grande, el que estaba desbalanceado, en Xtest e Itest original le voy a poner, ¿sí? Porque no va a ser, este Xtrain no va a ser el que use para entrenar, sino que va a ser eh, la separación que yo tenga antes de hacer el undersampling, ¿ok? Y para evitar que en mi train no hayan ejemplos de la clase minoritaria, fíjense que estoy haciendo una separación 80-20, así que es muy probable que no, o sea, puede ser que no me toque ninguno de los ejemplos que eran la clase positiva en mi Xtrain si yo no hago algo al respecto, ¿sí? Era un 0,17%, entonces puede ser que todos terminen en el test y ninguno termine en el train. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle este atributo Stratify a esta separación entre train y test para hacer o sea, una separación de train y test por clase. Es decir, el 80% de la clase 0 va a ir al entrenamiento y también va a ir el 80% de la clase 1 al entrenamiento. O sea que vamos a mantener las proporciones en entrenamiento y testeo, la proporción que tenía originalmente el dataset. ¿Sí? Esto lo podemos comprobar fijándonos que la suma de las etiquetas, que es contar la clase positiva directamente, porque las otras van a ser cero, dividido el total de ejemplos, es el mismo en entrenamiento y testeo. ¿Ok? O sea que este Stratify está haciendo las cosas bien. Bueno, fíjense que solo hicimos esta separación para asegurarnos de que el testeo que vamos a usar al final para ver que también anda el modelo, no lo usemos para entrenar. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer vamos a usar un random undersampler y vamos a usar solo la parte de entrenamiento, ¿sí? Le vamos a decir, fíjate cuántos ejemplos hay en la clase minoritaria y agarrar la misma cantidad de la clase mayoritaria, eso es lo que hace este fit resample, y me va a devolver los dos, los dos arreglos con los que voy a trabajar para entrenar, ¿sí? Y les voy a poner resample para separarlos del original, ¿ok? Fíjense que antes de hacer el undersampling estábamos 394 contra 227.000 y después quedaron 394 contra 394. ¿Bien? Ok. Ahora sí, volvemos a hacer otra separación en train test, pero con la parte que quedó del resample, ¿ok? Y este train va a ser el que usemos para entrenar y este test va a ser el que usemos para probar mientras entrenamos, ¿ok? Este test va a estar balanceado y el original va a estar desbalanceado. Y vamos a ver qué también andan los dos, ¿sí?
Bueno, acá nos quedamos solo con los valores para pasarlos a array. Y vamos a ver, vamos a generar muchos algoritmos de clasificación, ¿sí? Nos vamos a poner a ver cuál es el que anda mejor al final. Entonces vamos a hacer una regresión logística, un KNN, que es el que es para, o sea, la regresión logística hace una regresión y el resultado de la regresión lo pasa por una función que dice si el resultado es 0 o 1, ¿sí? Que es una función logística, vale la redundancia. El K-nearest neighbor lo que hacía era fijarse para cada ejemplo cuáles eran los ejemplos que estaban alrededor. Así que si un punto está rodeado de datos que son fraude, probablemente ese punto también sea fraude y viceversa. Después tenemos los clasificadores con árboles de decisión, que van haciendo preguntas y van siguiendo un caminito. Y los clasificadores de vector de soporte, que nada, funcionan con kernels y tratan de elevar a una dimensionalidad mayor. O sea que básicamente todos estos modelos hacen lo mismo, pero usando técnicas distintas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, por cada uno de estos clasificadores, vamos a generar un objeto y lo vamos a entrenar usando este conjunto de entrenamiento balanceado, ¿sí? Y después vamos a ver que también anduvo eh, el accuracy usando cross validation, ¿sí? Usando una métrica de cross validation separando en 5. Bien, lo corremos y vamos a ver que nuestro modelo anda bastante bien para entrenamiento, ¿sí? Fíjense que las métricas estas las estoy sacando para entrenamiento. O sea, logra un 94, 93, el árbol un 89, pero en definitiva están andando bastante bien, ¿sí? ¿Podemos mejorarlos? Sí, podemos mejorarlos usando un grid search, haciendo un tuneo de hiperparámetros, como habíamos enseñado a hacer. Todos estos modelos tienen hiperparámetros que hay que definirlos en una lista, ¿sí? Por ejemplo, la regresión logística podría tener una penalidad L1 o L2 con un cierto hiperparámetro para ver qué tanto penalizamos los pesos grandes. Canidus Neighbor también tiene su lista de hiperparámetros. Y así todos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es un grid search, que es, bueno, generamos un modelo por cada combinación de estos hiperparámetros y encontramos cuál es el que anda mejor. Em, bueno, nada. Esto es un proceso muy automático, también lo hemos visto en la clase de Machine Learning. Esto lo que va a hacer es que va a probar todos estos conjuntos de hiperparámetros y me va a guardar el mejor acá cuando dice, se fija cuál es el que mejor anduvo y lo guarda en esta variable. Entonces vamos a tener 4 modelos, el SBC, el árbol, el CANIRS y la regresión logística. Bueno, acá nos fijamos efectivamente cuánto da el X-Train y el E-Train en el mejor de los casos, ¿sí? Fíjense que están 93.65, 93.17. El que más mejoró fue el árbol, sí, que estaba en 89. O sea que, nada, pudimos mejorar un poquito las métricas que habíamos obtenido antes en cuanto a buscar cuáles eran los mejores hiperparámetros. ¿Ok? Pero acá lo importante sería ver que también anda en el conjunto de testeo, para ver que esto no está overfiteando. Y efectivamente, las métricas sobre el conjunto de testeo están también bastante parecidas. ¿Sí? 93, 93, 92. Fíjense que este accuracy lo estamos sacando sobre el conjunto balanceado, ¿sí? Así que no tenemos problema para ver que están dando bien. El tema ahora es ver qué también anda esto sobre el conjunto original, ¿sí? El conjunto de testeo original. Nada, volvemos a hacer exactamente lo mismo, calculamos el accuracy y bueno, el accuracy nos da bastante bien, pero obviamente acá sí tenemos que desconfiar del accuracy, ¿no? Acá sí porque el dataset está desbalanceado, así que puede ser que solo le esté pegando a las que son eh, no fraude y los fraude me los esté pasando por encima, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es utilizar esta otra que se llamaba Classification Report, ¿no?
Vamos a usar todo esto. Estoy spoileando un poco, pero bueno, me faltó esa celda acá arriba. Entonces, la idea sería ver cómo andan las otras métricas que no son accuracy con el original X-test. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar el logreg, ponerlo acá, y esto no es, acá no es decision function, acá lo que tengo que hacer es predict. Logreg predict original text. Esto ya lo tengo, o sea que ya tengo estas. Lo que tengo que hacer ahora, esto no lo necesito, es ver las predicciones que hizo logreg sobre el original X-test y ponerlas acá, en el classification report, ¿ok? Y compararlo contra el original e-test y vamos a ponerle de labels fraude y no fraude, ¿ok? Entonces, fíjense que estamos teniendo un tema que es que, bueno, anda bastante bien eh, anda bastante bien en cuando es no fraude, ¿sí? Precision y recall están bastante altos los dos, por eso el F1 nos da alto, pero el F1 en la clase fraude está siendo bastante bajito, ¿sí? Los que no se acuerdan que era el F1, era una combinación de Precision y Recall. Y Precision y Recall estaba basado en los dos errores que puede cometer un modelo, ¿sí? Cuando estamos haciendo clasificación binaria. En este caso, la Precision nos va a decir qué tan preciso es un modelo de decir que es fraude, ¿sí? Un modelo que la mayoría de las veces que dice fraude se equivoca, va a ser poco preciso. Este modelo está pasando eso. De todas las veces que dice fraude, solo un 5% de las veces es fraude, efectivamente. ¿Sí? O sea que está siendo demasiado abarcativo. O sea, agarra los fraudes y agarra muchas cosas que no son fraude y los pone en la misma bolsa. ¿Ok? Pero es muy bueno para detectar los fraudes. O sea, lo que está pasando es que eh, el 90% de los fraudes los detecta. Y acá es donde hay que ver si en nuestro caso Precision y Recall valen lo mismo. ¿Sí? O sea, supongamos, volvamos de vuelta al ejemplo del e-commerce, que se nos escape un fraude, quiere decir que probablemente nosotros después tengamos una denuncia de fraude y depende de la política de la empresa, nos tengamos que hacer cargo o no de devolverle la plata a la persona que fue estafada o de encargarnos nosotros de pagar el producto que nunca recibió la plata. Entonces, uno creería que es muy importante que nuestro modelo detecte los fraudes, que no los deje pasar. Y este modelo está detectando el 91% de los fraudes, o sea que está andando bastante bien. Se le escapan solo el 9%. Bien. El tema es que eh, está siendo muy alarmista. O sea, solo el 5% de lo que detecta como fraude efectivamente lo es. O sea que hay varias operaciones que no son fraude, pero que se están cayendo porque el modelo está diciendo que es fraude cuando no lo es. Entonces, nada, ahí habría que hacer una especie eh, de evaluación de decir cuánto fraude, a cuántas personas estamos dispuestos a molestar con tal de que no se nos escapen los fraudes. ¿Sí? Y eso, la decisión la tendrá cada uno en su negocio. ¿Ok? Pero bueno, en principio este modelo no está tan mal porque detecta muchos fraudes, pero a costa de molestar a mucha gente en el proceso. La otra opción es ir en vez de ir por el undersampling y quedarnos solo con ejemplos de la clase mayoritaria que sean una cantidad igual a la clase minoritaria, vamos a ir por el otro camino. Vamos a ir por aumentar la cantidad de ejemplos de la clase minoritaria para que sean igual ahora a la clase mayoritaria. ¿Ok? En este caso, Smoot lo que hace es, bueno, tratar de armar una especie de área en donde viven las clases, los elementos de la clase minoritaria, que son en este dibujito los puntitos más grandes, y tratar de generar ejemplos que vivan en esa área, ¿no? Y, bueno, nada, tomarlos como ejemplos de la clase minoritaria. Entonces yo aumento la cantidad de ejemplos que hay de
esa clase de manera artificial, pero de manera inteligente también, porque no es que voy a agarrar cualquier dato y voy a decir que ahora son fraudes, sino que voy a hacer que vivan cerca de los que yo sé que son fraudes. ¿Ok? Sí, Santino, te escucho. Vos cuando estás aplicando ahí Smote, es porque vos cuando hiciste el TSNE pudiste ver que las distribuciones son distintas, ¿no? Claro, o sea, Si no, no podrías hacer eso. ¿O sí? a ver, uno siempre puede probar, ¿no? Ah, está bien. Efectivamente, a ver qué pasa. Hay casos, como decís vos, en donde se sugiere que no puedas, que, que no es, o sea, que no es recomendable hacerlo, porque puede ser que vos, al generar estos puntos acá, nada, haya una superposición en ciertas áreas donde también hay bastantes Claro, puntos de claro. la otra clase, entonces estés generando puntos que podrían ser de cualquiera de las dos clases y le estás poniendo que son fraude. Como te digo, Ujú. siempre hay un riesgo al generar datos sintéticos, eh, pero bueno, hay veces en el que asumimos el riesgo y y después vemos qué pasa, lo evaluamos, ¿ok? Perfecto, perfecto. En principio, nada, los gráficos anteriores veíamos que eran separables las clases. Entonces, al, podemos usar Smote más o menos tranquilos, ¿no? Pero está muy bien la aclaración. Entonces, nada, lo que vamos a hacer ahora es volver a hacer lo mismo. Vamos a hacer la separación en train y test original, como habíamos hecho antes, siendo, lo importante acá es que hagamos esta separación estratificada. Y acá algo que hay que tener en cuenta cuando hacemos upsampling, que quizás no es tan importante cuando hacemos downsampling, es el tema del data leakage. ¿Ok? Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los datos que usamos para validar o para testear hayan sido, sí o sí, ejemplos que el modelo no haya visto durante entrenamiento. ¿Qué pasa si nosotros primero hacemos el smoke y después hacemos la separación? Que el Smoke va a generarme muchos datos que sean muy parecidos a los datos originales, ¿sí? Incluso puede ser que me genere algunos que son iguales, ¿no? Quizás esto no pase tanto con Smoke, que tiene una fórmula de generarlo, pero sí con algunos ejemplos, otras formas de upsampling que son simplemente copiar los datos y ahora tengo más datos repetidos iguales, cosa de que el modelo los tome más en cuenta. Hay un data leakage si yo hago la separación después de hacer el upsampling, que es que en realidad yo voy a tener bien guardaditos mis datos que son de testeo, pero voy a tener dentro del conjunto de entrenamiento datos que son exactamente iguales al que estoy usando para testear, que no son precisamente la fila que usé para testear, sino que son datos muy parecidos. O sea que se queda en duda esto de que el modelo nunca haya visto a esos ejemplos de testeo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de que el upsampling lo hagamos siempre después de separar en entrenamiento y testeo y nunca antes, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a hacer eso. Vamos a hacer, eh, acá vamos a hacer un cross validation, ¿no? Por eso vamos a hacer un split estratificado también para asegurarnos de que se mantenga la proporción. Y dentro de cada separación, en train y test que hagamos en el cross validation, ahí dentro vamos a hacer el smoke, ¿sí? No hacemos un smoke global del, del dataset si queremos hacer cross validation, en donde vamos a ir cambiando quién es entrenamiento y quién es testeo en cada iteración, sino que una vez que definamos quién es entrenamiento y quién es testeo, ahí hacemos el upsampling para, si vamos a generar copias o ejemplos parecidos, que sean sí o sí de los datos de entrenamiento y que no se parezcan a los datos de testeo, que los datos de testeo sean nuevos. ¿Ok? Eso es muy importante, porque si no, nos van a dar, sí, cuando comparemos con los datos de testeo, va a dar que a joya, y en realidad el problema es que esos datos de testeo los vio durante el entrenamiento, o vio datos muy parecidos. ¿Estamos? Así que nada, ¿qué vamos a hacer acá? Le vamos a decir, vamos a usar de vuelta algo del paquete IMB Learning, que va a ser el Smote. Bien. Y acá le vamos a decir que haga un pipeline usando Smote sobre el dataset. ¿Sí? Y antes le voy a decir que, bueno, nada, haga en vez de hacer un grid search,
que haga un randomized search, ¿sí? Que agarre valores que estén dentro de estos parámetros, pero que los agarre al azar, no que pruebe todos. ¿Sí? Esto tardó como 3 minutos la última vez que lo corrí, así que no lo voy a correr de vuelta. Pero bueno, nada. Después hago una separación acá en Cross Validation y dentro de cada una lo que hago es generar un pipeline que use Smoke para hacer upsampling. Entreno usando este Original X Train y este Original E Train, pero después de haber hecho, asegurándome que durante el entrenamiento se haga este upsampling, ¿no? Este upsampling con Smoke. Obviamente me quedo con el mejor estimador dentro de este Randlog Rec, que va a ser varios intentos con distintos hiperparámetros, y me quedo con la predicción de ese mejor estimador. Y después voy a calcular accuracy, precision, recall sobre los que corresponden a la validación, ¿no? de este fault. Y después voy a mostrar los promedios, ¿no? El accuracy promedio, la precisión promedio, el recall promedio y el FU. Y bueno, ya desde acá estamos viendo que eh, acá no estamos generando varios tipos de clasificador, sino que solo estamos haciendo regresión logística, a diferencia del otro que hicimos varios. Em, pero bueno, en principio ya vamos viendo que el problema es una precisión promedio que es baja, ¿sí? Estamos logrando detectar muchos fraudes, anda bien, no deja escapar ejemplos, pero cuando dice fraude está equivocándose bastante, ¿sí? Por eso la F1 es bastante baja. Algo que nos pasaría, algo muy parecido a lo que nos pasó con el undersample, ¿no? Acá vemos que en realidad el problema de la precision claramente es del fraude, ¿sí? Que está cometiendo muchos errores al decir que es fraude algo que no lo es, pero de vuelta no se le están escapando los fraudes. O sea que si vemos estos gráficos, en principio las dos técnicas nos dieron más o menos parecido, ¿sí? Tanto si eliminábamos ejemplos como si creamos sintéticos, nos dan clasificadores que tienden a clasificar mal ejemplos que no son fraude diciendo que sí lo son. ¿Ok? Pero bueno, nosotros no es que nos tenemos que rendir ante esto sí o sí, sino que también podemos jugar con el umbral de decisión. ¿Sí? Recordemos que en el caso concreto de la regresión logística tira una probabilidad, ¿no? De que sea fraude. Y nosotros hacemos el punto de separación en el 0,50, ¿sí? Esa probabilidad, si es mayor a 0,50, decimos que es fraude, y si es menor, decimos que no es fraude. ¿Ok? Pero nosotros podemos mover ese umbral y decir, bueno, vamos a decir que es fraude solo si supera el 87% o solo si supera el 95%, ¿sí? Porque estamos teniendo problemas de que estamos muy sensibles a decir que todo es fraude, ¿sí? No que todo es fraude, sino que hay muchas cosas que no son fraude que estamos diciendo que son fraude. Entonces, al mover ese umbral, bueno, vamos a tratar de cometer menor cantidad de este tipo de errores. ¿Sí? Puede ser que al subir el umbral no solo estemos dejando fuera cosas que no son fraudes, sino también estemos dejando fuera cosas que sí son. Entonces, lo que tiende a pasar es que si aumenta la precisión, va a bajar el recall. ¿Sí? Tenemos que encontrar el umbral justo que haga que suba bastante la precision, tratando de comprometer el recall lo menos que podamos. Y para eso, todos estos estimadores, todas estas funciones, todos estos objetos de sklearn con los que estamos trabajando, tienen la función decision function, ¿no? Que nos va a devolver las probabilidades para todos los ejemplos de testeo, ¿sí? Y a partir de eso nosotros vamos a poder graficar una curva de precisión. Es decir, si establecemos el umbral en tal punto, cuánto nos va a dar el precision y cuánto nos va a dar el recall. Si lo movemos, cuánto nos va a dar el precision y cuánto nos va a dar el recall. Entonces, podemos ir viendo, ¿no? ¿Cuál sería la mejor combinación de ambos, ¿no?
Y esto nos permite generar una curva así. Bien, voy a achicar un poco. Obviamente, nosotros querríamos un modelo que dé uno y uno, ¿verdad? Que tenga Precision 1 y Recall 1, que no cometa ninguno de los dos errores. Y eso estaría acá, en esta esquina superior derecha, ¿no? Cada uno de estos escaloncitos es un umbral distinto que se probó, ¿sí? Es más, la función esta te devuelve cuánto es el precision y el recall para cada umbral que se probó. Yo puedo printear esa lista de umbrales y, bueno, me los muestra algunos, ¿no? Pero en principio no me dice cuáles. Quiero len. Bueno, probó muchos umbrales, probó 56.000. Ok. Eh, Al parecer lo está haciendo sobre la salida de la regresión y no sobre la logística, pero bueno, no pasa nada, es lo mismo, ¿sí? En principio, lo que estamos viendo es que, bueno, al principio, con un umbral muy bajo, eh, tiene un 1 de precision porque nada es fraude, pero bueno, tiene un 0 de recall porque nada es fraude, ¿sí? Y a medida que nos vamos moviendo hacia el otro extremo, va a ser un recall de 1 porque no se le escapa ningún fraude, pero va a tener un precision de 0 porque todo es fraude. ¿Ok? Entonces, nuestra idea es agarrar el valor que esté más cerca de acá, ¿sí? En este caso, yo creería que este es el valor más cercano, ¿no? Que, bueno, nada, tenemos un 0,8 de precision y un 0, alrededor de 0,7 de recall, o sea que estamos perdiendo bastante recall, pero estamos subiendo. O sea, el que vino por defecto estaba como por acá, o como por acá, ¿no? Era un 0,90 en recall y 0,07 en precision. Bueno, nada, podemos subir hasta acá, ¿no? Entonces, nada, ¿cómo hacemos para ver cuál es el mejor de estos? Y podemos usar la F1, ¿no? Que es una buena métrica para, para tratar a los dos como iguales, ¿no? Suponiendo que a nosotros nos da igual los dos tipos de errores, la F1 sería bastante buena, ¿sí? Eh, pero por lo que habíamos hablado antes, quizás el recall es más importante que el precision, entonces ahí, bueno, nada, vos podés si crees que tu recall es más importante que el precision, bajás esto, ¿no? En vez de 2 que sea 1,5, 1, y si crees que el precision es más alto, lo subís, ¿ok? Pero en definitiva, nada. Vamos a tomar el F1 haciendo de cuenta que son igual de importantes. Y lo que vamos a hacer es, de todos los thresholds, nos vamos a quedar con el que sea el máximo de F1. ¿Sí? Si nos dice, bueno, el máximo de F1 está en la posición 200, bueno, nos vamos a quedar con el threshold que está en la posición 200. Y según esto, bueno, el umbral óptimo es 16,64. Que, bueno, nada, ahora que nosotros tenemos las salidas, tenemos las probabilidades que tira el modelo este. Bueno, comparamos las probabilidades con el umbral que encontramos, ¿no? Y si es mayor, nos va a decir que es fraude, y si es menor, nos va a decir que no es fraude, y eso va a ser la predicción acá, ¿ok? Y después si comparamos, vemos que, bueno, nada, tuvimos una mejora bastante importante en el F1, ¿sí? Subió 80, cuando antes estaba en 8, 9, 10, no me acuerdo. Podría subir y fijarme. Bueno, 13, ¿sí? Estaba en 13 porque estaba en 7 la precision y en 91 el recall. Eh, pero moviendo ese umbral de decisión, logramos subir un poco la precisión a causa de bajar el recall un poco, y ya este modelo se le escapan algunos fraudes, pero a costo de no molestar a tantas personas. Que ese molestar personas puede ser tengo que hacerlo de vuelta, a ver si me vuelve a saltar fraude, o puede significar perder una venta, ¿sí? Si alguien que estaba comprando de manera honrada le vive saltando fraude cada vez que usa la tarjeta, y bueno, la venta la perdiste. Entonces, por un lado perdés ventas y por el otro lado perdés, qué sé yo, plata de si alguien te quiere que le devuelvas la plata porque fue estafada, cosas así.
Así que, bueno, nada, lo que vimos es que en este caso en particular, de este dataset que estaba muy desbalanceado, más o menos nos dan los mismos resultados básicos si nosotros hacemos oversampling o si hacemos undersampling, ¿sí? Fueron las dos formas de resolver este problema, obtuvieron resultados bastante parecidos y los dos nos daban un modelo que era bueno detectando fraudes, pero que no era muy creíble, no era que si algo decía que era fraude, sí o sí lo iba a hacer. Iba a tener bastantes falsos positivos. Que si eso era un problema para vos, podés hacer esta especie de, de pequeño tuneo a el umbral de decisión y decir, bueno, que la probabilidad no sea 50 quizás, sino que sea un poco más alta para que, bueno, nada, se me escapen algunos fraudes más a costa de que dejar en paz a mucha gente que yo le estaba diciendo que era fraude cuando en realidad no era así. Bien, nada, y eso sería todo el taller. Como siempre, como les decía, era tratar de repasar un concepto que era datos desbalanceados, trayendo un dataset que se puede encontrar en la práctica, que se puede encontrar en Internet. Bien, ¿quedó alguna duda? ¿Se entendió todo? Bueno, por el chat, o si no, a preguntar. Y si no, bueno, estaríamos, ¿no? Una consulta. Sí, te escucho. Si esto se hiciera con Deep Learning, algo medio simple, ¿darían los mismos resultados? ¿Mejoraría algo? Habría que probar. En principio serían, a ver, desde lo teórico serían igual de susceptibles al problema del desbalanceo, ¿sí? Sobre todo porque las métricas que terminemos usando van a estar, o sea, el deep learning requiere una función de pérdida, ¿no? Y la función de pérdida, en este caso, va a contar cantidad de aciertos. Si usás cross entropy, por ejemplo, eh, no le importa lo desbalanceado que esté en las clases. Podés tratar de ajustarlo usando pesos para cada una de las decisiones, para cada una de las clases. eh, pero en principio van a ser igual de favorecidas las redes si haces estos procesos como cualquier otro modelo basado en funciones de pérdida. ¿Ok? En principio no tiene por qué andar mejor de entrada si no haces si no haces oversample o undersample, ¿sí? Em, la otra opción es hacer pequeños cambios al algoritmo en sí para que no todas las decisiones valgan lo mismo, ¿sí? Le podés dar un conjunto, o sea, puedes contar qué tan desbalanceado está ese 0,17% y decir, bueno, si le pegas a un fraude, a una no fraude, solo vale 0,17, pero si le pegas a un fraude, vale 99. Entonces, eso lo puedes hacer también en todos los otros. Así que en definitiva, igual se beneficiarían las redes de usar estos conceptos de upsampling y downsampling como cualquiera de los otros modelos. No, no tienen por qué ser diferentes. ¿Estamos? Bien, gracias. Estamos. ¿Alguna otra duda? Yo te hago otra consulta. Ujú. Uno estuvo muy bueno, me gustó mucho. Y la duda es, si ya mostraste al principio que utilizando un PCA o algo, agarraba y veías un poco un posible agrupamiento, ¿por qué elegiste una técnica como Logistic Regression en vez de alguna de clustering directamente y tratar de clusterear eso que a priori podría parecer que ahí? Acá. Sí, Sí. Em, el principio, o sea, el chiste con los algoritmos de clustering es que ante un grupo de entrada te devuelven clústeres, ¿ok? Entonces, vos podrías ver ante un ejemplo nuevo dónde caería. Y podría ser tranquilamente. Los algoritmos de clasificación lo que tratan de hacer no es usar clustering. Bueno, es más, medio que el medio que KNN. sí, sí, esto iba a decir, el KNN o el Super Machine, a lo mejor quizás en un... KNN es muy parecido a lo que estás proponiendo de clustering, o sea, no es que entrena un modelo, sino que se fija en todos los otros ejemplos de entrenamiento y, bueno, nada, a ver qué tiene alrededor y en base a eso resuelve. La verdad que es lo mismo, ¿sí? O sea, cualquiera de las dos
obtiene los mismos resultados. Quizás tiene más Ok, sentido hacer clasificación, porque ya el modelo queda entrenado y ya lo usás a partir de ese momento. Como que usar los clustering medio que seguís dependiendo del conjunto de entrenamiento para siempre, pero sí, es lo mismo, ¿sí? Incluso acá claro. recordemos que este PCA es con 2 dimensiones nomás, así que eran bastante separables. Pero bueno, todos estos gráficos los estoy haciendo sobre el conjunto ya balanceado, no sobre el desbalanceado. Ya, Quizás es menos separable si yo pongo a todos los ejemplos desbalanceados. Pero en principio sí, podría ser lo que vos dijiste. ya, gracias. Bueno, ¿algo más? Bueno, estamos entonces. Cerramos acá y esténse atentos a los próximos talleres para seguir aplicando las cosas que vemos en los cursos en casos un poco más desafiantes. Así que nada, nos vemos gente. Abrazo. Chau, chau. Gracias, hasta luego.